Y así era la vida, dentro de una casa de familia pobre en la época de Jesús. Documental bíblico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era vivir dentro de una casa de familia pobre en la época de Jesús? Sin electricidad, sin agua corriente, sin colchones cómodos. ¿Podrías adaptarte a la vida en un hogar donde cada objeto, cada rincón, tenía que cumplir múltiples propósitos para la supervivencia diaria? La llama de una pequeña lámpara de aceite parpadea contra la pared de piedra áspera. Su luz débil apenas ilumina el interior de una habitación de unos 20 metros cuadrados donde duermen 6 personas. El aire es denso, impregnado con el aroma persistente de humo de leña, aceite de oliva y el sudor acumulado de cuerpos que rara vez conocían el lujo de un baño completo. Afuera, el cielo de Galilea comienza a aclararse. Un gallo canta a lo lejos, anunciando el amanecer sobre las colinas polvorientas que rodean la pequeña aldea. Dentro de la casa, una mujer se despierta primero. Sus pies descalzos tocan el suelo de tierra apisonada, frío al contacto matutino. Este momento, repetido innumerables veces en innumerables hogares hace 2 milenios, esconde una profunda conexión con las palabras y enseñanzas que transformarían el mundo. Porque en casas como esta, Jesús de Nazaret creció, comió, durmió y formó su comprensión del mundo que lo rodeaba. ¿Qué veían sus ojos cuando se despertaba cada mañana? ¿Qué tipo de objetos llenaban el espacio donde las familias compartían sus vidas? ¿Y cómo influía esta realidad material en la forma en que las personas entendían conceptos como hogar, familia y comunidad? Hay algo particularmente intrigante en la disposición de los objetos dentro de estas casas. Los arqueólogos han notado un patrón recurrente en la ubicación de ciertos elementos domésticos que sugiere una práctica muy particular relacionada con la preparación para el Sabbat. Este detalle, aparentemente mundano, podría revelar una dimensión completamente nueva en nuestra comprensión de la vida cotidiana en tiempos de Jesús, y cómo las familias navegaban entre la pobreza material y la riqueza espiritual. Mientras exploramos las habitaciones oscuras, los espacios reducidos y las herramientas simples que definían el hogar de una familia pobre en la Palestina del siglo I, ten presente que cada detalle físico que descubrimos es una ventana hacia un mundo donde lo material y lo espiritual se entrelazaban de maneras que hemos olvidado en nuestra era de abundancia y distracción. Suscríbete a este canal, porque Jesús está regresando y quiere que estés más cerca de Él. Conocer el contexto histórico y cultural de las Escrituras profundiza nuestra fe y nos permite entender con mayor claridad el mensaje que Dios nos ha dejado. Cada detalle que descubramos hoy sobre la vida cotidiana en tiempos bíblicos nos acerca más a comprender el verdadero significado de sus enseñanzas y la autenticidad de su experiencia humana. Para entender cómo era la vida dentro de una casa pobre judía en el siglo I, debemos primero comprender la estructura social que definía la existencia cotidiana en la Judea y Galilea de aquella época. La sociedad bajo el dominio romano era profundamente estratificada, con marcadas diferencias entre las élites urbanas y las masas rurales que constituían la mayoría de la población. La Palestina del primer siglo estaba bajo el control político y económico del Imperio Romano, una presencia extranjera que se hacía sentir de múltiples formas en la vida diaria. Roma había instalado a Herodes el Grande y luego a sus descendientes como gobernantes clientes, quienes a su vez respondían a los procuradores romanos. Este sistema de gobierno indirecto significaba que el pueblo judío debía soportar una doble carga tributaria: los impuestos exigidos por Roma y los recaudados por la aristocracia local. La realidad económica para la mayoría de las familias era extremadamente precaria. Los estudios históricos sugieren que entre el 70% y el 80% de la población vivía cerca o por debajo del nivel de subsistencia. Para estas familias,
La vida era una lucha constante por asegurar lo básico: alimento, vestido y refugio. Los impuestos podían llevarse entre un cuarto y un tercio de la producción anual de una familia, dejando muy poco margen para emergencias o mejoras en su condición de vida. En este contexto, la estructura familiar funcionaba como la unidad económica fundamental. El concepto moderno de familia nuclear resulta inadecuado para entender la realidad social de aquel tiempo. Lo que existía era más bien la casa, o Bet Av, en hebreo, un grupo familiar extendido que podía incluir 3 o incluso 4 generaciones viviendo bajo el mismo techo. Esta estructura proporcionaba la mano de obra necesaria para trabajar la tierra o ejercer oficios artesanales, y constituía la red de seguridad social en una época donde no existía asistencia pública. El estatus social no se definía principalmente por la riqueza material, aunque ésta jugaba un papel importante, sino por el honor. El honor familiar era un bien precioso que determinaba la posición de cada hogar dentro de la comunidad. Las familias defendían celosamente su honor a través del cumplimiento estricto de los códigos sociales y religiosos, la hospitalidad y la solidaridad comunitaria. Perder el honor podía ser más devastador que perder los bienes materiales. Los roles dentro del hogar estaban claramente delineados según el género y la edad. El patriarca, generalmente el varón de mayor edad capaz de trabajar, tomaba las decisiones principales que afectaban a toda la familia. Su autoridad era casi absoluta en términos legales y sociales. Las mujeres administraban el espacio doméstico, un rol que, lejos de ser secundario, resultaba crucial para la supervivencia familiar. Eran responsables de transformar los recursos limitados en alimento, vestido y un hogar funcional. Los niños comenzaban a contribuir a la economía familiar desde muy temprana edad. A los 5 o 6 años ya realizaban tareas como recoger leña, acarrear agua o cuidar de animales pequeños. La educación formal era un lujo reservado principalmente para los varones de familias más acomodadas. Para la mayoría, el aprendizaje venía a través de la participación en las labores cotidianas, donde adquirían las habilidades necesarias para su futura función en la sociedad. La aldea, o el barrio urbano, funcionaba como una extensión de la familia. Las relaciones entre vecinos estaban marcadas por una interdependencia necesaria para la supervivencia. Las herramientas se compartían. El trabajo durante la cosecha se realizaba colectivamente, y las celebraciones y momentos de duelo eran asuntos comunitarios. Este sentido de comunidad mitigaba en parte la dureza de la vida cotidiana. El ritmo de vida estaba determinado no solo por las necesidades económicas, sino también por los ciclos religiosos judíos. El calendario de festividades, el Sabbat semanal y los tiempos de oración estructuraban el tiempo de manera significativa. Para una familia pobre, estas observancias religiosas representaban tanto una obligación como un respiro de las exigencias del trabajo diario. La presencia romana se hacía sentir incluso en los aspectos más cotidianos. Los soldados podían requisar alimentos, exigir servicios o imponer restricciones al movimiento. El famoso pasaje evangélico, donde Jesús habla de caminar una segunda milla, hace referencia a la práctica romana de obligar a los locales a cargar equipaje militar por una milla, un recordatorio constante de su situación de subordinación política. En términos económicos, la inmensa mayoría de las familias se dedicaba a la agricultura a pequeña escala o a oficios artesanales básicos. La figura del campesino artesano era común. Familias que trabajaban pequeñas parcelas de tierra, pero que complementaban sus ingresos con algún oficio manual. La carpintería, mencionada como la ocupación de José, el padre de Jesús, era uno de estos oficios complementarios. La tierra, recurso fundamental para la subsistencia, estaba cada vez más concentrada en manos de grandes terratenientes.
Muchas familias que habían sido propietarias durante generaciones se veían forzadas a vender sus parcelas debido a deudas, malas cosechas o la imposibilidad de pagar impuestos. Convertirse en jornaleros o arrendatarios era a menudo el primer paso en un descenso hacia la pobreza extrema. Las deudas constituían una amenaza constante para la estabilidad familiar. Los sistemas de préstamo funcionaban con tasas de interés extremadamente altas, frecuentemente disfrazadas para eludir las prohibiciones religiosas contra la usura. Una familia que no pudiera pagar sus deudas podía perder su tierra, verse obligada a vender a algunos de sus miembros como siervos o incluso caer en la esclavitud completa. Este contexto económico opresivo proporciona un trasfondo esencial para entender las frecuentes referencias de Jesús al perdón de las deudas y su crítica a la acumulación de riquezas. La vida en el hogar de una familia pobre no puede entenderse sin considerar la constante precariedad e incertidumbre que definía su existencia. Una mala cosecha, una enfermedad prolongada o la muerte del principal sustentador podían precipitar una crisis de supervivencia. En este sentido, cada día completado con las necesidades básicas satisfechas era un logro, y cada comida compartida un motivo de genuina gratitud. Este marco social y económico explica por qué las casas de las familias pobres estaban diseñadas no para la comodidad o la estética, sino para la funcionalidad y la supervivencia. Cada espacio, cada objeto, cada rincón debía contribuir al sostenimiento de la vida familiar en condiciones de extrema limitación material. Lo que para nosotros sería una existencia de privación, para ellos era simplemente la vida cotidiana. Con este contexto en mente, adentrémonos ahora en los espacios físicos donde transcurría esta vida. Las paredes de piedra y adobe que constituían el hogar de una familia pobre no eran solo un refugio contra los elementos, sino el escenario donde se desarrollaba un drama diario de supervivencia, fe y relaciones humanas profundamente significativas. El día comenzaba siempre antes del amanecer. En un mundo sin iluminación artificial, el ritmo de vida seguía el ciclo natural del sol. El primer sonido que rompía el silencio de la noche era frecuentemente el crujido de la piedra de moler. Las mujeres de la casa se levantaban cuando aún estaba oscuro para preparar el pan, elemento fundamental de cada comida. Este proceso era laborioso. Primero había que moler el grano de trigo o cebada a mano usando un molino de piedra. Luego mezclar la harina con agua y un poco de sal, amasar la mezcla y finalmente hornearla. El interior de la casa estaba apenas iluminado por pequeñas lámparas de aceite de oliva, recipientes de cerámica con una mecha de lino que proporcionaban una luz tenue y oscilante. Estas lámparas se utilizaban con extrema economía, pues el aceite era un recurso valioso que también servía como alimento. La mayoría de las actividades dentro del hogar se realizaban con la luz natural que entraba por la puerta, ya que las ventanas, cuando existían, eran pequeñas aberturas más pensadas para ventilación que para iluminación. El espacio habitacional era extremadamente limitado. Una casa típica de una familia pobre en Galilea consistía en 1 o 2 habitaciones multiuso, con un área total de entre 15 y 40 metros cuadrados para albergar a toda la familia extendida. Los arqueólogos han desenterrado numerosas viviendas de este tipo en sitios como Capernaum, Nazaret y Séforis, revelando un patrón consistente de construcción simple y espacios reducidos. Las paredes estaban construidas con piedras locales unidas con mortero de barro. El techo era plano, sostenido por vigas de madera y cubierto con una mezcla de ramas, paja y barro compactado. Este techo servía como espacio adicional durante las estaciones secas, donde se podía dormir en las noches calurosas o secar alimentos al sol. La escena bíblica, donde unos hombres bajan a un paralítico a través del techo para que Jesús lo sane, refleja esta realidad arquitectónica. Los techos eran accesibles,
y lo suficientemente simples como para poder ser desmontados parcialmente sin gran dificultad. El suelo era generalmente de tierra apisonada, a veces cubierto parcialmente con esteras de junco o paja. Este tipo de suelo requería mantenimiento constante, siendo necesario regarlo y compactarlo periódicamente para evitar que se volviera polvoriento. Las familias más afortunadas podían tener algunas áreas pavimentadas con piedra, particularmente cerca de los espacios de cocina. Los muebles eran escasos y rudimentarios. La mayoría de las actividades diarias se realizaban sentados o reclinados en el suelo sobre esteras. Las camas, en el sentido moderno, no existían para las familias pobres. Se dormía sobre esteras o pieles de animales extendidas sobre el suelo, a veces elevadas ligeramente sobre plataformas de piedra o madera construidas junto a las paredes. Estas plataformas servían durante el día como asientos. Para almacenar alimentos y otros bienes esenciales, se utilizaban grandes tinajas de cerámica enterradas parcialmente en el suelo. Estas mantenían los granos y líquidos relativamente frescos y protegidos de los insectos. Pequeños nichos excavados en las paredes gruesas servían para guardar lámparas, herramientas pequeñas y otros objetos de uso diario. La cocina no era una habitación separada, sino un área designada, generalmente cerca de la entrada, para permitir la salida del humo. El fogón consistía en una simple estructura de piedras que sostenía una olla de cerámica o metal sobre el fuego. La leña y el estiércol seco de animales eran los combustibles principales, recogidos diariamente por los niños y mujeres. La escasez de combustible hacía que cocinar fuera una actividad cuidadosamente planificada, concentrándose en preparaciones que pudieran hacerse en un solo fuego. El agua, elemento esencial para la vida, no llegaba directamente a las casas. Debía ser transportada diariamente desde el pozo o manantial comunal, una tarea que recaía principalmente en las mujeres y niñas. Los grandes cántaros de agua podían pesar hasta 20 kilos cuando estaban llenos, y las mujeres los llevaban equilibrados sobre sus cabezas o cargados en sus caderas a lo largo de caminos empinados y rocosos. Esta agua debía administrarse con extremo cuidado para cubrir las necesidades de bebida, cocina, limpieza básica y, en casos excepcionales, baño parcial. Los animales domésticos a menudo compartían el espacio vital con los humanos, especialmente durante la noche. Las gallinas, cabras o un asno, si la familia era lo suficientemente afortunada para poseer uno, se resguardaban dentro de la casa o en un pequeño corral anexo. Esto no solo protegía a los valiosos animales de robos o depredadores, sino que también proporcionaba calor adicional durante las frías noches de invierno. La eliminación de residuos era rudimentaria. Los desechos orgánicos se daban como alimento a los animales o se utilizaban como fertilizante. Otros residuos simplemente se arrojaban fuera de la casa, contribuyendo a la acumulación de basura que caracterizaba los márgenes de los asentamientos antiguos. Las letrinas eran simples pozos excavados a cierta distancia de la vivienda, o en muchos casos, simplemente áreas designadas en las afueras del pueblo. El olor dentro de estos hogares sería notable para nuestros estándares modernos, una mezcla de humo, comida, cuerpos humanos, animales y sus desechos. Para sus habitantes, sin embargo, este era simplemente el aroma familiar del hogar, no diferente a cómo nosotros nos acostumbramos a los olores de nuestros propios espacios. El hacinamiento era inevitable. Una familia extendida de 8 a 12 personas compartiendo un espacio tan reducido significaba que la privacidad, tal como la entendemos hoy, era prácticamente inexistente. Todos los miembros de la familia dormían en la misma habitación, los cuerpos apretados para conservar calor durante las noches frías. Esta proximidad forzosa creaba un sentido de intimidad familiar muy diferente al moderno concepto de espacio personal. Los ciclos de trabajo eran extenuantes.
Para un campesino o artesano, la jornada comenzaba antes del amanecer y continuaba hasta el anochecer, con breves pausas para las comidas. El trabajo físico era constante y agotador. Arar, sembrar, cosechar, pastorear, cargar, construir. Las manos de estos hombres y mujeres estarían encallecidas, agrietadas, impregnadas con la tierra que trabajaban o los materiales que manipulaban. Las comidas eran simples y repetitivas. El pan de cebada, más barato y menos valorado que el de trigo, era el alimento básico de las familias pobres. Se acompañaba con legumbres, principalmente lentejas y habas, aderezadas con un poco de aceite de oliva cuando estaba disponible. Las verduras de temporada complementaban la dieta. Cebollas, ajos, pepinos. La carne era un lujo reservado para ocasiones especiales o festividades. El pescado seco podía ser más accesible para familias que vivían cerca del mar de Galilea. Las frutas, principalmente higos y uvas, se consumían frescas en temporada y secas durante el resto del año. Las comidas principales eran dos, una ligera a media mañana y otra más sustancial al atardecer, cuando el trabajo del día había concluido. Estas comidas no solo servían para alimentar el cuerpo, sino también para reforzar los lazos familiares. Comer era un acto comunitario, donde todos compartían del mismo plato o fuente común, tomando el alimento con los dedos o con la ayuda de trozos de pan. La hospitalidad exigía ofrecer alimento a cualquier visitante, incluso cuando las provisiones eran escasas. La ropa era limitada y funcional. La mayoría de las personas poseían solo dos túnicas, una para el trabajo diario y otra, ligeramente mejor, para el sábat y ocasiones especiales. Estas prendas estaban hechas de lana o lino tejido en telares domésticos, un proceso que ocupaba muchas horas del trabajo femenino. El color natural de los tejidos era el crudo o marrón, ya que los tintes eran costosos y generalmente reservados para las clases más acomodadas. Las sandalias simples o la ausencia total de calzado era lo común entre los pobres. El sueño, esa necesidad humana universal, también seguía patrones diferentes a los nuestros. Sin luz artificial que prolongara las actividades, las personas se acostaban poco después del anochecer y dormían en dos fases, con un período de vigilia en medio de la noche. Durante este tiempo de vigilia nocturna, era común conversar, contar historias, orar o simplemente meditar en silencio. Este patrón de sueño bifásico era normal en sociedades preindustriales de todo el mundo. La higiene personal estaba limitada por la escasez de agua. El baño completo era raro, reservado para ocasiones rituales específicas o grandes festividades. La limpieza diaria consistía en lavarse manos y cara, y quizás los pies, especialmente importantes en una sociedad donde se caminaba por caminos polvorientos con sandalias abiertas. El cabello se mantenía cubierto la mayor parte del tiempo para protegerlo del polvo, y se lavaba solo ocasionalmente. Las enfermedades y dolencias eran compañeras constantes en la vida de las familias pobres. Sin acceso a atención médica efectiva, las afecciones menores podían convertirse en problemas graves. Los remedios caseros, a base de hierbas, aceites y vino, junto con la oración y prácticas rituales, constituían el principal recurso contra la enfermedad. La mortalidad infantil era elevada, con aproximadamente un tercio de los niños falleciendo antes de cumplir 10 años. La esperanza de vida para quienes superaban la infancia rondaba los 40-50 años, aunque no era raro encontrar ancianos de 70 o más en las comunidades. Esta era la realidad física en la que Jesús creció y desarrolló su ministerio. La sencillez austera de estos hogares formó el marco de su vida diaria. Cuando los evangelios mencionan que entró en una casa, en alguna aldea de Galilea, esta es la clase de vivienda a la que se refieren. Su comprensión de las necesidades humanas básicas, su apreciación del valor del pan de cada día,
su empatía con el cansancio del trabajo físico constante. Todo esto surge de una experiencia vivida en primera persona en el entorno que estamos describiendo. Adentrarse en las prácticas culturales que definían la vida dentro de una casa judía pobre del siglo I nos permite comprender no solo el entorno físico, sino también el universo simbólico y espiritual que habitaban estas familias. La cultura judía del período del Segundo Templo había desarrollado un elaborado sistema de costumbres que transformaban las actividades más mundanas en expresiones de identidad religiosa y compromiso con la alianza divina. El hogar no era simplemente un espacio físico, sino un santuario en miniatura. Mientras el Templo de Jerusalén servía como el centro focal de la adoración pública, la casa funcionaba como el espacio donde la religiosidad se vivía diariamente. Las mezuzot, pequeñas cajas que contenían pasajes de la Torá, se fijaban en los marcos de las puertas como recordatorio constante de la presencia divina y la observancia de los mandamientos. Incluso, en las casas más humildes, estos objetos rituales marcaban la transición entre el espacio profano exterior y el espacio santificado del hogar. La mesa familiar adquiría un carácter casi sagrado, comparada por los rabinos con el altar del templo. Las bendiciones, recitadas antes y después de las comidas, transformaban el acto de comer en un ritual de agradecimiento y reconocimiento de la providencia divina. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces salir el pan de la tierra. Esta simple bendición, pronunciada sobre un trozo de pan de cebada, elevaba la comida más humilde a un acto de comunión con lo divino. El Shabbat, representaba el punto culminante de la semana, un oasis de descanso en medio del trabajo extenuante. La preparación comenzaba el viernes por la mañana, intensificándose hacia la tarde. Incluso para las familias más pobres, era esencial asegurar que hubiera suficiente alimento preparado, agua almacenada y lámparas con aceite para las próximas 24 horas. La prohibición de encender fuego durante el Sabbat significaba que todo el alimento debía cocinarse previamente. Este era el detalle arqueológico intrigante que mencionamos al principio. Los investigadores han encontrado evidencia consistente de hornos domésticos diseñados para mantener el calor durante periodos prolongados, permitiendo que los alimentos preparados el viernes permanecieran calientes para el sábado sin necesidad de encender nuevo fuego. Al atardecer del viernes, con la aparición de las primeras estrellas, comenzaba oficialmente el Sabbat. La mujer de la casa encendía al menos 2 lámparas o velas, pronunciando una bendición que santificaba este tiempo especial. El hombre recitaba el Kiddush, la santificación del día, sobre una copa de vino o jugo de uva si el vino no estaba disponible. Luego compartían el pan especial, generalmente 2 hogazas que representaban el maná doble que los israelitas recogían en el desierto antes del Sabbat. Incluso las familias que apenas tenían suficiente para comer durante la semana se esforzaban por hacer de esta comida algo especial, aunque fuera simplemente añadiendo hierbas aromáticas al pan ordinario. Los roles familiares estaban claramente delineados según el género, pero esto no implicaba necesariamente la subordinación que a veces proyectamos desde nuestra perspectiva moderna. Las mujeres ejercían considerable autoridad dentro del espacio doméstico. Eran las administradoras principales de los recursos del hogar, tomando decisiones cruciales sobre el almacenamiento, la preparación y la distribución de alimentos. En muchos casos, también contribuían significativamente a la economía familiar mediante la producción de textiles, cerámica o alimentos procesados que podían venderse en el mercado local. La educación de los niños comenzaba en el hogar. Las madres enseñaban los fundamentos prácticos y morales a hijos e hijas por igual durante los primeros años. Los niños varones, a partir de los 5 o 6 años, empezaban a recibir instrucción más formal en la sinagoga local, donde aprendían a leer y memorizar pasajes de la Torá.
Las niñas continuaban su educación práctica en casa, aprendiendo las habilidades necesarias para manejar un hogar: cocinar, tejer, procesar alimentos, conocer las leyes dietéticas y de pureza ritual. La transmisión oral de tradiciones ocupaba un lugar central en la vida familiar. Durante las comidas, y especialmente en las celebraciones festivas, los ancianos contaban historias del pasado familiar y de la historia nacional. El Seder de Pesaj, Pascua, representaba el ejemplo más estructurado de esta pedagogía familiar, con su secuencia de preguntas y respuestas diseñadas para que los más jóvenes comprendieran su herencia. Cuando tu hijo te pregunte mañana, le dirás: este patrón, establecido en la Torá, formaba la base de una educación que entretejía memoria, identidad y compromiso moral. La pureza ritual, concepto fundamental en el judaísmo antiguo, afectaba profundamente la vida cotidiana. Las familias pobres enfrentaban desafíos particulares para mantener las normas de pureza, dado que muchas de estas requerían agua abundante, tiempo para procedimientos de limpieza o la separación de espacios que era difícil lograr en viviendas reducidas. Sin embargo, la arqueología ha revelado que incluso en las casas más humildes se reservaban recipientes específicos para agua de purificación y se construían pequeñas instalaciones para baños rituales, mikvaot, comunitarios. El ciclo anual de festividades estructuraba el tiempo familiar de manera significativa. Las 3 fiestas de peregrinación, Pesaj, Shavuot y Sukkot, representaban momentos de especial importancia. Aunque las familias pobres de Galilea no siempre podían permitirse el viaje a Jerusalén, observaban estas festividades localmente. Durante Sukkot, la fiesta de las cabañas, por ejemplo, las familias construían pequeñas estructuras temporales con ramas y follaje, donde comían, y cuando era posible, dormían durante 7 días, conmemorando el tiempo que sus antepasados vivieron en tiendas en el desierto. La hospitalidad no era simplemente una virtud social, sino una obligación religiosa. Incluso las familias con recursos muy limitados estaban obligadas a compartir lo que tenían con viajeros, vecinos necesitados o extraños. El dicho rabínico, que tu casa esté abierta de par en par, reflejaba esta expectativa cultural. La capacidad de ofrecer incluso una comida modesta a un visitante era motivo de orgullo familiar y aumentaba el honor de la casa en la comunidad. El matrimonio y la formación de nuevos hogares seguían patrones muy diferentes a los actuales. Los enlaces matrimoniales eran generalmente arreglados por los padres, con un enfoque práctico en la compatibilidad económica y social más que en la atracción romántica. Para las familias pobres, esto significaba a menudo buscar conexiones que pudieran mejorar su seguridad económica o fortalecer alianzas laborales. Los recién casados raramente establecían un hogar independiente. Lo más común era que la novia se mudara a la casa de la familia del novio, integrándose a la unidad familiar existente. Esto creaba hogares multigeneracionales, donde las nuevas esposas debían adaptarse no solo a su marido, sino también a la autoridad de sus suegras, que dirigían el espacio doméstico. Esta estructura, aunque a veces generaba tensiones, proporcionaba una red de apoyo crucial para la crianza de los hijos y el cuidado de los ancianos. El nacimiento y la crianza de los hijos estaba rodeado de tradiciones y rituales. El parto ocurría en el hogar, asistido por parteras y mujeres de la familia con experiencia. La circuncisión de los varones al 8º día, el rescate del primogénito y la purificación ritual de la madre eran observancias que incluso las familias más humildes procuraban cumplir, aunque fuera con las ofrendas mínimas permitidas, como el caso mencionado en Lucas sobre María y José, ofreciendo un par de tórtolas o 2 pichones, la ofrenda de los pobres. La muerte y el duelo también tenían su lugar dentro del espacio doméstico. Cuando alguien fallecía, el cuerpo se preparaba para el entierro en la casa, lavado y ungido por miembros de la familia del mismo sexo. El período de duelo intenso, Shiva, duraba 7 días,
durante los cuales los familiares cercanos permanecían en casa, sentados en taburetes bajos o en el suelo, recibiendo visitas de consuelo. La comunidad asumía la responsabilidad de proporcionar alimento a la familia en duelo durante este tiempo. La oración estructuraba el día. Aunque la sinagoga servía como centro de adoración comunitaria, muchas oraciones se recitaban en el hogar. El Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, debía recitarse al acostarse y al levantarse. Las bendiciones acompañaban cada actividad significativa. Despertar, vestirse, comer, beber, observar fenómenos naturales. Esta práctica constante de reconocimiento divino integraba lo espiritual en cada aspecto de la existencia material. El manejo del tiempo reflejaba una concepción diferente a la nuestra. Sin relojes mecánicos, el día se dividía aproximadamente en horas determinadas por la posición del sol. Las referencias temporales eran a menudo relacionales. A la hora de encender las lámparas, cuando las mujeres van al pozo, antes de que cante el gallo. Esta percepción más fluida del tiempo contrastaba con nuestra obsesión moderna por la puntualidad y la eficiencia. En este complejo tejido de prácticas cotidianas y observancias religiosas, las familias judías pobres construían una vida que, aunque materialmente limitada, estaba imbuida de significado y propósito. Su hogar, por humilde que fuera, se convertía en un microcosmos donde lo divino y lo humano se encontraban diariamente. Al examinar la vida dentro de una casa de familia pobre en la época de Jesús, descubrimos una nueva dimensión para interpretar muchos pasajes evangélicos. Las palabras y enseñanzas de Jesús, cuando se colocan contra este trasfondo cultural y material, revelan capas de significado que a menudo pasan desapercibidas para los lectores modernos. Cuando Jesús habla del pan nuestro de cada día, en la oración que enseñó a sus discípulos, evoca una realidad inmediata y visceral para sus oyentes. Para las familias pobres, el pan no era simplemente un acompañamiento, era el alimento central sin el cual no había comida propiamente dicha. Cada mañana, las mujeres molían el grano y horneaban el pan para ese día. La petición de pan diario no era una metáfora espiritual abstracta, sino una necesidad literal y urgente. Las familias vivían frecuentemente al borde de la escasez, donde una mala cosecha o una semana sin trabajo podía significar hambre real. Cuando Jesús advierte contra acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones entran a robar, habla a personas que entendían perfectamente esta vulnerabilidad. En casas sin cerraduras seguras, con paredes de piedra y barro que podían ser penetradas con relativa facilidad, la seguridad de las posesiones era siempre precaria. Las pocas prendas valiosas que una familia pudiera poseer estaban constantemente amenazadas por la humedad, los insectos y los roedores. Esta realidad material daba peso a la enseñanza sobre la transitoriedad de los bienes terrenales. Las parábolas sobre construcción adquieren mayor resonancia cuando entendemos las técnicas de edificación de la época. Cuando Jesús compara a quien escucha y practica sus palabras con un hombre que construyó su casa sobre roca, y a quien no las practica con quien construyó sobre arena, sus oyentes podían visualizar inmediatamente las consecuencias. Habían visto cómo las casas construidas apresuradamente, sin cimientos adecuados, sucumbían a las repentinas inundaciones que podían arrasar los wadis, cauces secos, durante las lluvias torrenciales. La imagen de la lámpara colocada en un candelero, no bajo una vasija, refleja la economía cuidadosa de la luz en hogares donde el aceite era precioso. Nadie enciende una lámpara para ponerla bajo un recipiente, dice Jesús, porque hacerlo sería desperdiciar un recurso valioso. Cada lámpara encendida tenía un propósito específico, iluminando estratégicamente el espacio limitado de la casa. La analogía con la luz espiritual, que no debe ocultarse, ganaba fuerza por esta familiaridad cotidiana.
Las referencias a la levadura toman un significado especial cuando consideramos el proceso de panificación diaria. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Las mujeres mantenían siempre una porción de masa fermentada de un día para otro, usándola para iniciar la fermentación del siguiente lote. Este proceso invisible pero transformador proporcionaba una poderosa metáfora para la forma en que el reino de Dios opera en el mundo. Aparentemente pequeño e insignificante al principio, pero con el poder de transformar la totalidad. Las parábolas sobre banquetes y celebraciones contrastaban deliberadamente con la realidad cotidiana de comidas simples y limitadas. Cuando Jesús habla del banquete de bodas o del gran festín, evoca un anhelo profundo en personas para quienes una comida abundante era una rareza reservada para las ocasiones más especiales. La promesa de un banquete mesiánico donde todos serían saciados resonaba especialmente entre quienes conocían el hambre por experiencia directa. La enseñanza sobre el cuidado paterno de Dios adquiere un relieve particular. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Para familias que luchaban diariamente por proveer alimento básico para sus hijos, esta analogía tocaba una fibra profundamente sensible. El pan y el pescado mencionados no eran lujos, sino los alimentos más básicos de la dieta Galileo. Exactamente lo que un padre pobre pero amoroso se esforzaría por proporcionar. Las advertencias contra la ansiedad por ¿qué comeremos o qué vestiremos? Abordaban preocupaciones reales y constantes, no inquietudes hipotéticas. Miren las aves del cielo. Observen cómo crecen los lirios del campo. Estas no eran meditaciones poéticas abstractas, sino invitaciones a reconsiderar una ansiedad existencial que muchos experimentaban diariamente. Jesús no trivializaba estas preocupaciones, las reconocía como reales y luego ofrecía una perspectiva alternativa. Las referencias a la vigilancia nocturna. No saben a qué hora vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer, reflejaban la experiencia común de turnarse para vigilar la casa durante las horas vulnerables de la noche. Sin cerraduras seguras, era práctica habitual que los miembros de la familia se turnaran para permanecer despiertos, protegiendo tanto a las personas como a los escasos bienes. Cuando Jesús promete, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, habla a personas que vivían en espacios crónicamente sobrepoblados, donde la privacidad era casi inexistente y el espacio personal un concepto desconocido. La idea de una morada celestial espaciosa, preparada específicamente para cada creyente, representaba un contraste radical con la realidad de viviendas donde múltiples generaciones compartían unos pocos metros cuadrados. La parábola del hijo pródigo presenta un poderoso contraste entre la seguridad del hogar familiar y la vulnerabilidad extrema fuera de esta red de protección. Cuando el hijo menor comenzó a pasar necesidad en tierra extranjera, hasta el punto de envidiar el alimento de los cerdos, Jesús retrata un escenario que muchos podían imaginar como la consecuencia de abandonar la seguridad de la estructura familiar. Que el padre ordene traer el mejor vestido, un anillo y sandalias para el hijo retornado, enfatiza la restauración total, ya que estos serían artículos que solo los miembros plenos de la familia tendrían derecho a usar. Las enseñanzas sobre el servicio y la humildad. El mayor entre ustedes debe ser como el menor, y el que dirige como el que sirve, adquieren un matiz especial cuando consideramos la estructura jerárquica del hogar antiguo. En un contexto donde la autoridad patriarcal era casi absoluta, la inversión de valores propuesta por Jesús resultaba particularmente radical. No estaba simplemente sugiriendo una actitud interior de humildad,
sino cuestionando las estructuras mismas de poder que organizaban la vida familiar y comunitaria. Al situar las enseñanzas de Jesús en el contexto material y cultural de los hogares pobres del siglo I, no solo comprendemos mejor sus palabras, sino que captamos más plenamente el impacto que tendrían en sus oyentes originales. Sus metáforas y parábolas no eran ilustraciones abstractas, sino que surgían directamente del tejido de la vida cotidiana, transformando lo familiar en vehículo para transmitir verdades trascendentes. Regresemos ahora a la intrigante práctica relacionada con el Sabbat que mencionamos al inicio. Los arqueólogos han encontrado evidencias consistentes en casas del período del Segundo Templo de una característica particular: hornos de arcilla, diseñados para retener el calor durante periodos prolongados, colocados estratégicamente en áreas específicas de la casa. Estos hornos, conocidos en hebreo como tanur, tenían una estructura que permitía que las brasas continuaran ardiendo lentamente por muchas horas. La ley judía prohibía encender o mantener fuego durante el Sabbat, pero permitía beneficiarse de calor generado antes del inicio del día sagrado. Las familias desarrollaron técnicas ingeniosas para preparar alimentos que pudieran cocinarse lentamente durante la noche del viernes al sábado, utilizando el calor residual. Un guiso de grano, legumbres y verduras, conocido como hamin o cholen, se colocaba en estos hornos antes del atardecer del viernes y se consumía caliente el sábado al mediodía. Esta práctica revela algo profundamente significativo sobre la vida en estos hogares. Incluso en medio de la pobreza material extrema, existía un compromiso con la observancia religiosa que generaba creatividad y adaptación. Lejos de ser una carga adicional, la observancia del Sabbat proporcionaba un ritmo esencial a la semana, un tiempo protegido para el descanso físico, la renovación espiritual y la solidaridad familiar. Las familias pobres judías vivían en una aparente contradicción, materialmente limitadas, pero espiritualmente ricas. Su identidad se forjaba no primariamente a través de posesiones o comodidades, sino a través de prácticas que conectaban lo cotidiano con lo trascendente. El hogar, por modesto que fuera, se convertía así en un espacio sagrado donde cada objeto y actividad podía transformarse en expresión de fe y pertenencia a una tradición milenaria. Para concluir, reflexiona sobre cómo esta inmersión en la vida cotidiana de una familia pobre en tiempos de Jesús transforma nuestra comprensión no solo de los textos bíblicos, sino de nuestra propia relación con lo material y lo espiritual. La austeridad de aquellos hogares nos invita a reconsiderar lo que realmente necesitamos para una vida plena. En un tiempo donde la acumulación de posesiones se presenta como camino hacia la felicidad, estos espacios antiguos nos recuerdan que la riqueza humana más profunda se encuentra en las relaciones, la comunidad y el significado compartido. La familia que compartía una habitación de 20 metros cuadrados poseía algo que muchos hogares modernos, espaciosos y equipados tecnológicamente, han perdido: una proximidad física que facilitaba una intimidad emocional y espiritual. El ritmo de vida, marcado por el amanecer y el anochecer, por las estaciones y las festividades religiosas, ofrece un contrapunto a nuestra existencia cronometrada y frenética. Aquellas familias experimentaban el tiempo de manera diferente, con espacios para la contemplación y la narración de historias que forjaban identidad y memoria. Su atención no estaba constantemente fragmentada por estímulos digitales, permitiendo una presencia más plena en cada actividad, por mundana que fuera. La interdependencia que caracterizaba a estas comunidades contrasta fuertemente con nuestro individualismo moderno. Nadie podía sobrevivir solo. La vida misma dependía de redes de reciprocidad y apoyo mutuo. Esta vulnerabilidad compartida generaba un tipo de solidaridad que hemos perdido en gran medida en sociedades donde la autosuficiencia se presenta como ideal.
La integración de lo espiritual en lo cotidiano nos desafía a superar la compartimentación moderna entre vida religiosa y vida ordinaria. Para aquellas familias, moler el grano, encender una lámpara o compartir una comida podían ser actos imbuidos de significado trascendente. No existía la separación que a menudo experimentamos entre momentos sagrados y momentos seculares. Cuando leemos que Jesús creció en este entorno, que experimentó el hacinamiento, las limitaciones materiales, el trabajo físico agotador y la incertidumbre económica, comprendemos mejor la profundidad de la encarnación. El Dios que eligió habitar entre nosotros no lo hizo en un palacio o en circunstancias privilegiadas, sino compartiendo plenamente las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad de su tiempo. Sus enseñanzas, nacidas de esta experiencia vivida, hablan con una autenticidad y relevancia que trasciende culturas y épocas. Cuando habla del pan, del agua, del refugio, de la familia o del trabajo, lo hace desde un conocimiento íntimo de su significado esencial para la existencia humana. Su compasión por los marginados, su crítica a la acumulación de riqueza y su énfasis en la solidaridad comunitaria surgen naturalmente de su propia experiencia en hogares como los que hemos descrito. El relato evangélico adquiere una textura y una concreción nuevas cuando lo situamos en estos espacios físicos. Las casas donde Jesús enseñó, sanó y compartió comidas no eran escenarios abstractos, sino lugares reales como los que hemos explorado. Las personas que se apiñaban para escucharlo, que lo invitaban a sus mesas, que lo seguían por los polvorientos caminos de Galilea, vivían en este tipo de hogares, enfrentaban estas dificultades cotidianas y respondían a su mensaje desde esta realidad material. Esta contextualización histórica no disminuye la universalidad del mensaje evangélico, por el contrario, revela su profunda humanidad y su relevancia perdurable. Las verdades que Jesús proclamó no fueron abstracciones teológicas desconectadas de la vida real, sino respuestas a las necesidades, anhelos y luchas de personas concretas en circunstancias históricas específicas. Y precisamente porque abordaban lo fundamentalmente humano, nuestra necesidad de sustento, seguridad, comunidad, significado y trascendencia, continúan resonando a través de las barreras culturales y temporales. Al imaginarnos dentro de esas paredes de piedra y bajo esos techos de ramas y barro, podemos sentir más vívidamente la realidad de una fe que nació no en tratados filosóficos o en instituciones grandiosas, sino en la intimidad de hogares sencillos, donde familias comunes luchaban por sobrevivir, crear, amar y creer en medio de limitaciones materiales que apenas podemos imaginar. Como vimos a lo largo de nuestro recorrido, la estructura física de la casa, la distribución del espacio, los objetos cotidianos, las rutinas diarias y los roles familiares creaban un entorno que moldeaba profundamente la experiencia religiosa y social. La fe no era un compartimento separado de la vida, sino que impregnaba cada aspecto de la existencia diaria, desde el despertar hasta el sueño, desde el nacimiento hasta la muerte. Este holismo, esta integración de todos los aspectos de la vida bajo una comprensión unificada del propósito y el significado, es quizás la lección más valiosa que podemos extraer de nuestro estudio. En un mundo cada vez más fragmentado y especializado, donde lo sagrado ha sido relegado a momentos y espacios específicos, la visión integral de aquellas familias ofrece un correctivo poderoso y una invitación a reconectar las dimensiones separadas de nuestra experiencia. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el contexto histórico de las Escrituras y a conectar más profundamente con la realidad humana de Jesús y sus primeros seguidores, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenido que ilumina el trasfondo bíblico. Tus comentarios son valiosos. Cuéntame qué aspecto de la vida en estas casas antiguas te ha sorprendido más
¿O qué nueva comprensión has obtenido sobre algún pasaje bíblico familiar? Juntos podemos continuar este viaje de descubrimiento que enriquece nuestra fe a través de una comprensión más profunda de sus raíces históricas.